Ayer, 15 de septiembre, cerró la legislatura 2020-2025. Si bien ya se sabía de antemano, con la clausura del periodo de sesiones se agotó formalmente la posibilidad de que fuera aprobado el proyecto de eutanasia promovido inicialmente por el diputado colorado Pepe Pasquet y al que se sumó luego con aportes la bancada del Frente Amplio. No fue por falta de tiempo, la iniciativa se había presentado en las primeras semanas de este periodo de gobierno y si bien había sido aprobada en diputados, nunca logró salir de la Comisión de Salud del Senado para su tratamiento. Este es uno de los temas para conversar con Ope Pasquet, pero no el único. El diputado colorado será uno de los candidatos al Senado de la lista 600 que encabeza Robert Silva en una contienda en la que su partido busca superar las magras votaciones de las elecciones de 2019 y 2014. Para hablar de todo esto es que recibimos al diputado Ope Pasquet aquí en el estudio de Fácil Desviarse. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias por estar aquí. Ahí está, cerrado ayer el... Empecemos hablando de la campaña, vamos a hablar de campaña y de eutanasia, pero ayer cerró el periodo de sesiones. Algo que discutíamos al arranque, ¿es mucho tiempo que termine, digamos, de la legislatura interrumpida, que termine el 15 de septiembre la legislatura oficialmente para la campaña? No, es razonable. Hay campaña electoral, es intensa, requiere dedicación y tiempo y es muy difícil compatibilizar eso con la tarea parlamentaria. Yo, francamente, he participado poco en la campaña, sobre todo en cuanto a viajes al interior. He hecho algunos, pero no muchos, porque había agenda parlamentaria, había reuniones, comisiones, plenarios, y uno no se puede estar en todas partes, ¿no? Y entonces me parece necesario cortar antes de lo que es usual, teniendo presente que el año que viene la legislatura se instala antes también, se instala el 15 de febrero, normalmente es el 1 de marzo. Sí, no sale mucha cosa entre el 15 de febrero y el 1 de marzo, me imagino, ¿no? No, lo que le permite es hacer todo ese trabajo preparatorio de instalación de comisiones, de asignación de cargos, de todo un trabajo importante, decir, bueno, porque todo eso se ordena al principio del periodo. ¿Quiénes van a presidir las comisiones? ¿A qué partido le toca, mejor dicho, presidir tal comisión? ¿A qué partido le toca la vicepresidencia? Eso con todas las comisiones permanentes, con algunas comisiones especiales, etcétera. Bueno, esos 15 días son útiles para eso, para dejar eso en orden y empezar a trabajar ya, a pleno en marzo. Y de acá a septiembre hasta diciembre, ¿no? Cuando termine la campaña, ¿los legisladores cobran su sueldo? Sí, claro. ¿Y no hace un ruido estar cobrando por una cuestión de representación cuando no se está representando? Bueno, eso no es solo en el año electoral, es siempre así. Supongo yo que los profesores cobran también cuando no dan clase, ¿no? Lo mismo. Ahora, acá va a haber trabajo legislativo igual, porque no hay el trabajo regular todas las semanas, pero habrá sesiones extraordinarias seguro, hasta diciembre inclusive, como es tradicional también. Yo el otro día recordaba algunas sesiones que tuvimos en años anteriores, el 28 de diciembre, por ejemplo. Está con el pedazo de pan dulce en la mano y el repartido en la otra votando, es así. Uh-huh. Y alguna vez tuvimos que sesionar en enero, cuando en el gobierno del Frente Amplio fundieron ANCAP. Hubo que ir de apuro un sábado, me acuerdo que era 3 de enero, a votar la recapitalización. La capitalización fue en enero. Un sábado, 3 de enero, a las 10 de la mañana estábamos votando, pues si no ANCAP no podía abrir el lunes, no entraba en cesación de pago. Uh-huh. O sea que estamos siempre expuestos a trabajar aún durante el receso. Bien. Yo decía ahora en la introducción, usted va a ir de candidato en el lugar número 2 en la lista del Senado de Robert Silva, que van a su vez en su lema con la lista de Andrés Ojeda al Senado. ¿Cómo vio que quedó armada la interna del Partido Colorado luego de las elecciones de junio? Y bueno, yo creo que quedó bien armada, con 3 listas, 3 sectores bien identificados, y eso le da al partido una amplitud, digamos, abre la red para atraer votantes con distintos perfiles, eso es bueno. Creo que cuanto más amplia sea el abanico de opciones, más posibilidades de captación electoral hay. Así que me parece que quedó bien esto. Por un lado, Ojeda, es el candidato a la presidencia, elegido en la elección interna, con su lista, la lista 25. Pues, por otro lado, la lista de Robert Silva, el candidato a vicepresidente, surgido en la elección interna, con la lista 600, y por otro lado Pedro Bordaberry, que apareció después de la interna, con su lista, la lista 10. Está también la lista del doctor Subía,
que va con la 9007, que es la de él, en el mismo sublema con Ojeda y con Robert Silva. En definitiva termina armándose 3 listas al Senado van juntas y del otro lado está Pedro Bordaberry. Exactamente, pero que tiene en su seno a Tabaré Viera y Gur Méndez, que fueron con sus propios grupos a la elección interna. Ahí se da una especie de paradoja, porque no total, porque Ciudadanos termina en definitiva yéndose con Bordaberry, pero por ejemplo, su regreso al Senado fue con Bordaberry, cuando se conformó Vamos Uruguay, ¿no? El regreso al Parlamento, sí, en el 2010. Y ahí también pasó María Eugenia Rosselló, Felipe Schipani, eran dirigentes que desde jóvenes fueron parte de Vamos Uruguay. Se puede decir hasta incluso de Robert Silva, que no venía de ahí, pero termina coordinando los programas de Pedro Bordaberry. O sea, hay un conjunto de gente que había trabajado con él que termina en la vereda de enfrente, y por otro lado, quienes habían estado en su momento opuestos a Bordaberry en las internas, sí, pienso el caso de Tabaré Viera, terminan en conjunto. Se dio como una reconfiguración de las alianzas dentro del Partido Colorado, si pensamos en el Partido Colorado de hace 10 años. Sí, es así. Fue así, digo, y es lo que tienen los partidos políticos, no hay una base común que es lo que permite después los reagrupamientos. Después las diferencias son circunstanciales y los agrupamientos electorales pueden cambiar en cada momento, es así. Y en términos más ideológicos, ¿cómo diría o qué representa cada una de esas patas? Bueno, yo creo que así muy esquemáticamente, se me ocurre a mí, sobre esa base común colorada, creo que Ojeda pone todo el énfasis en la renovación, ¿no? Acá la cosa es entre lo nuevo y lo viejo. Pedro creo que representa el Partido Colorado no vallista, es otra cosa. Y Robert Silva y la 600 yo creo que es la expresión del Partido Colorado vallismo clásico, la continuidad histórica. Eso es lo que siento que representamos nosotros, con figuras nuevas, figuras jóvenes como Felipe Schipani, por ejemplo, o el propio Robert Silva, que nunca ocupó un cargo electivo, pero con un derrotero, digamos, ideológico, que yo creo que es la continuación natural del Partido Colorado vallismo que hemos conocido a lo largo de la historia. ¿No viste ese video? Le hicieron una nota a Andrés Ojeda en este programa de streaming Miedo al Éxito, que le pusieron una pizarra con el clásico diagrama, ¿viste? De izquierda a derecha, ¿no? Y le preguntaron, lo habrás visto varias veces, ¿no? ¿Viste ese diagrama que es la izquierda a la derecha, el autoritarismo y el liberalismo, ¿no? No lo vi, ¿no? Bueno, y se puso en el centro. Exactamente, ¿no? Y él se señaló como que estaba en el centro. Andrés Ojeda, ¿qué es bien? ¿Es vallista? ¿Es de derecha? ¿Es de izquierda? ¿Es más liberal? ¿Es más estatista? ¿Dónde lo pondrías vos ahí? Bueno, yo creo que el que tiene que definirse en esos términos es él mismo. Yo no le voy a adjudicar una determinada identidad ideológica. Lo que digo es que yo a Andrés lo conozco desde hace 20 años, siempre ha estado en el Partido Colorado. Estuvo en la última elección interna con Sanguinetti, con el Foro Ballista, no estuvo con Talvi. No estuvo con Ciudadanos, estaba con Sanguinetti y bueno, creo que viene de esa cantera. No espero ninguna revelación, ninguna cosa insólita. Es un colorado, un vallista también formado, donde nos formamos todos, habitué de la casa del partido, como él dice, cuando tenía 18 años pintaba carteles para colgar en los árboles. O sea, viene de ahí. En este momento él pone el énfasis en la renovación, está muy bien, ha logrado encontrar un estilo de comunicación que yo creo que funciona muy bien, pero las raíces ideológicas son las comunes a todos los que nos definimos como colorados, ¿no? De ese estilo de comunicación, ¿no? Para mí está bastante claro que él es muy bueno comunicando, sí. Tiene también un training, viste, en los medios de haber sido una figura de consulta permanente en su rol de abogado. Pero ¿qué te pareció ese spot que sacó hace poco, que fue víctima de bastante bullying, de chistes, memes? El propio Álvaro Delgado, no sé si viste que en un momento del spot de Ojeda, él dice que estaba pensando seriamente en adoptar una mascota. A Delgado le preguntaron en una rueda de prensa en qué está pensando seriamente y dijo en la responsabilidad de ser el presidente de los uruguayos. ¿Te parece que fue un error ese spot que sacó Ojeda? Yo no soy ningún técnico ni conocedor en materia publicitaria, no sé, pero se me ocurre como alguien que está en esto, en la política, que lo primero que tenés que lograr es capturar la atención del público. Y eso lo logró plenamente. Estamos todos hablando del video de Ojeda desde que salió. Algunos a favor, otros en contra, pero que capturó la atención general
es indiscutible y eso me parece que es un éxito. Uh-huh. ¿Sentís que ese tipo de campaña puede alejar otro público que es eventual votante del Partido Colorado, de repente que forma parte de ese círculo que habitualmente vota del Partido Colorado? No creo que lo aleje. Seguramente hay un público al cual esto no lo atrae. Pero ese es otro capítulo, ¿no? Lo que primero, llamar la atención, hacer que te presten atención a lo que estás diciendo. En un segundo momento tratás de persuadir, de presentar tus argumentos, tus razones, pero lo primero es que te escuchen. Si Ojeda hubiera salido en un primer spot diciendo, y a continuación voy a dar lectura a la primera página del programa, todo el mundo hace zapping, nadie escucha. Ahora sale levantando pesas y dice, ¿y este loco, mirá? Logra el efecto buscado. La gente lo mira y, ¿viste Ojeda? Eso lo logró plenamente. A partir de ahora, por supuesto, como ya empezó a aparecer, ¿no? Hay que plantear las propuestas, defenderlas argumentalmente, etcétera. Toda la parte, digamos, del sustrato racional de la campaña. Pero como primer paso, la verdad que me pareció un éxito. ¿No lo ves muy pegado a la figura de Lacalle Pou? Te lo llevo por este lado, ¿no? En sus salidas, Ojeda ha sido muy elogioso de lo que fue este gobierno de coalición, pero particularmente de la figura de Lacalle Pou. Y cuando nos metemos a hablar de determinados casos como, viste, desvíos que tienen que ver con lo ético o casos que ¿no? pueden ser de corrupción, él no se ha metido mucho en esos temas tampoco. Y claro, hay una pregunta ahí que podría ser, si vos ves que el candidato colorado está tan pegado a la figura de un dirigente blanco, y bueno, no termina siendo mejor que si yo voy a votar a alguien de la coalición y voto al Partido Nacional, porque de última veo que el Partido Colorado es el socio más fiel, su principal referente tiene como ¿no? objetivo a Lacalle Pou, para eso directamente voto a los blancos y ya está. Bueno, no me parece que funcione así. Estamos ante una configuración política nueva, que es esta coalición republicana, hoy coalición de gobierno, de la que se dijo en su momento, cuando se formó, que no iba a durar 15 días, ¿no? Después fueron alargando los plazos. Sí, bueno, no llegan hasta fin de año, no llegan a... Bueno, y fuimos llegando, estamos terminando el quinquenio con una coalición republicana que ha funcionado y que ha generado la adhesión de buena parte de la ciudadanía y prácticamente la mitad de la ciudadanía que aprueba la gestión de Lacalle Pou, y los que aprueban no son solamente los blancos, ¿no? La gran mayoría de los colorados lo aprueban también, y buena parte de Cabildo aprueba también, y algún frentista aprueba también la gestión de Lacalle Pou. Entonces me parece que ese es un dato que no sería sensato desconocer. Un presidente que tiene ese grado de aceptación, bueno, evidentemente significa algo, y no creo que alguien que quiera votar al Partido Colorado o Andrés Ojeda deje de hacerlo, porque Ojeda se manifiesta como uno más de ese casi 50% que aprueba la gestión de Lacalle Pou. Uh-huh. ¿En qué momento está en el Partido Colorado respecto a la expectativa hacia octubre? Ya hace 5 años más o menos, en este momento o a esta altura del año electoral, les pasó lo que está pasando ahora, y es el Partido Colorado empezó a mejorar en las encuestas. Creo que estábamos en niveles un poco más arriba porque el Partido Colorado no había partido de tan abajo como partió para este ciclo electoral, pero tal vez empezó a entusiasmar al punto de que hubo hasta enfrentamientos públicos en la discusión pública con Lacalle Pou sobre la inclusión o no en los debates, porque se entendía que, o se veían como que podía entrar y dar la pelea para entrar en el balotaje. Eso después no terminó pasando, pasaron otras cosas. Estuvo el tema de la contractura de Talvi, estuvo alejado un poco de la campaña. Él también tuvo algunas salidas que generaron, quizás no pueden ser leídas como desacertadas, y eso lo puede haber perjudicado. En fin, en este momento tienen miedo de ese déjà vu, de que les pase lo mismo. El Partido Colorado parece ir ganando en intención de voto, pero bueno, ¿se les vuelven a ver esa película de que les pasó en el 2019? No, para nada. La sensación es la contraria. Yo creo que ahora el Partido Colorado está muy entusiasmado. Tal vez eufórico sea demasiado, pero muy entusiasmado, con viento en la camiseta y con fe en un candidato que se tiene fe, como él mismo lo dice. En el 2019, según mi recuerdo, fue distinto, porque Talvi creció mucho y ganó la elección interna, y eso lo catapultó, porque le ganó nada menos que a Julio María Sanguinetti. Y eso generó una expectativa enorme, y en los días inmediatamente siguientes a la elección interna,
primera semana después de la interna, se empezó a pensar en la posibilidad de que el Partido Colorado disputara el pasaje a la segunda vuelta. Pero eso se desinfló por una serie de factores y creo recordar que a esta altura ya estábamos en otro clima, en otra cosa, preocupados por la evolución que tenía esa campaña, que había pintado muy bien inmediatamente después de la interna y que después se había ido desdibujando para nosotros. Ahora la sensación es distinta. Yo creo que venimos creciendo sostenidamente desde la interna y en el partido se nota un estado de espíritu, un entusiasmo que responde a eso. Venimos creciendo encuesta tras encuesta. Como dice el propio Ojeda, la cuestión no es si podríamos llegar a pasar a la segunda vuelta, la cuestión es si nos va a dar el tiempo para que las líneas se crucen. Uh-huh. Es verdad que el piso del cual partieron para este ciclo era más bajo que el que tenían en la elección anterior. Además, ¿no? Eso, claro. Lo cual le da más mérito a la remontada, ¿no? Claro, pero en este momento, con todo el entusiasmo que hay y más cerca entonces de la elección de lo que estaban hace 5 años, están más o menos en los valores que terminaron sacando en octubre del año pasado. Pero con otro talante, con otro espíritu. Era un partido que siente que está yendo a más. Lo cual, insisto, no estaba pasando a esta altura en el 2019. ¿Qué relevancia puede tener cómo terminan armados esos dos bloques que parecen estar conformándose en el Partido Colorado? Uno con el, se puede decir, el liderazgo obviamente de Ojeda, que es el candidato a presidente del partido, pero por el otro lado con la figura de Pedro Bordaberry, que tiene su peso propio por la experiencia que ha tenido y la trayectoria que ha tenido dentro del partido. Y bueno, se reproduce una situación que en los partidos grandes es permanente, ¿no? Es decir, nunca hay un solo bloque, nunca es monolítico un partido grande, siempre tiene alas, siempre tiene sectores. Últimamente, finales del siglo XX eran el Foro y la 15, lo recordarán. Sí, claro. Después era Vamos Uruguay versus la constelación de sectores que se agrupaba para competir con Vamos Uruguay, que en un momento se llamó Proba, en otro momento tenía otro nombre, pero era eso, los remanentes del Foro y de la 15 que se agrupaban contra Vamos Uruguay. Y bueno, y ahora está surgiendo una configuración distinta con Ojeda, el sublema de Ojeda por un lado, y por otro el Vamos Uruguay. La legislatura cerró el domingo. ¿Vos qué evaluación hacés de cómo funcionó a nivel legislativo la coalición de gobierno? Hay como un par de titulares que se tiran cuando se analizan y es menor productividad, eso se ha estado manejando en estos últimos días a partir de los estudios de la Facultad de Ciencias Sociales. También una legislatura que le llevaba mucho la punta al Poder Ejecutivo, pero tenía poca capacidad de iniciativa propia. La evaluación tuya desde adentro, ¿cuál es? Bien, pero tomemos esos datos. Que el Parlamento funciona atendiendo las iniciativas del Poder Ejecutivo es acá y es en varios países del mundo también. En algún momento leí algún estudio del Parlamento británico, la cantidad de tiempo y proyectos del Poder Ejecutivo son claramente mayoritarios. Se supone que hay una bancada de gobierno que impulsa eso y se gobierna atendiendo las indicaciones, los pedidos, las propuestas del gobierno propiamente, o sea que eso no es nada nuevo. Y en cuanto al número de leyes, la productividad parlamentaria, sí, son menos cantidad de leyes que en otros periodos, pero no olvidemos que con la LUC metimos casi 500 artículos, ¿no? Ahí había materia, había iniciativa como para hacer, 10 o 12 proyectos de ley separados. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Con todo, se votó lo más importante, se votó la LUC, se votó el presupuesto quinquenal, fundamental, y se votó la ley de reforma de la Seguridad Social, la 20.130, que es otro capítulo muy importante que es fruto de este periodo. Uh-huh. En ese sentido, la aprobación que tiene la papeleta del sí de reforma de la Seguridad Social, ¿da cuenta de algo de cómo se dio ese proceso de discusión de la ley? No sé si querés amplío la pregunta de contexto, no sé si me expliqué bien. En el hecho de, bueno, evidentemente hubo algo que no logró dejar conforme a una parte importante de la población que hoy está casi en la mitad eventualmente votaría la reforma constitucional. Vamos a ver cuántos son los que votan, ¿no?
No sabemos todavía. Sí, estoy hablando de las encuestas de intención. Sí, vamos a ver. Yo creo que la reforma de la seguridad social fue muy bien preparada por la constitución de esa comisión de expertos que trabajó durante un año, hizo primero un diagnóstico, recibió un montón de delegaciones, más de 50 delegaciones de las cámaras empresariales, del sindicalismo, de técnicos independientes, de expertos internacionales. O sea, escuchó muchísimo esa comisión de expertos en seguridad social, preparó un diagnóstico y luego preparó una propuesta. Y esa propuesta luego dio lugar a la generación de un proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo que fue puesto en conocimiento de todos los partidos políticos, el Frente Amplio incluido, y así llegó finalmente al Parlamento. O sea, un proceso de elaboración realmente muy, muy denso y muy rico, que tomó su tiempo, pero que bueno, puede exhibir eso como una credencial. Esto no es una improvisación, no lo hizo solo el Poder Ejecutivo encerrado, esto se trabajó durante mucho tiempo escuchando todas las campanas, cosa que contrasta muy fuertemente con lo que fue esta propuesta del PIT-CNT que se va a plebiscitar, porque esto se resolvió sin estudios previos, no hay estudios de expertos, no hay investigaciones anteriores que respalden esto, no consultaron con nadie, se encerraron en el PIT-CNT para hacer esto y todavía salió por una exigua mayoría, porque en una reunión de 44 personas hubo 16 que votaron a favor de esto que se va a plebiscitar, otras 14 que votaron otra cosa, la de llevar a plebiscito constitucional una disposición que derogara la ley 20.130 y otros que se abstuvieron. O sea, fue la minoría mayor de esa reunión de 44 personas la que sin consulta con nadie hizo este planteo, esta propuesta. Después llegaron a la cantidad de firmas para habilitar un plebiscito, que no es poco, ¿no? Digo, para que no quede la idea de que son 44 almas, ¿no? Parecen ser mucho más. El origen de la propuesta... Sí, el origen es ese. Después... No, ni siquiera son 44, son 16 en 44, ¿no? En el reglamento del PIT-CNT eso habilita fenómeno, está bien, ellos tienen sus reglamentos, pero... Después se fue sumando más gente que los 16 originales, ¿no? Ese es mi punto, que termina siendo mucho más votada. Sí, bueno, pero el origen es ese que yo señalé. El origen de la 20.130 es muy distinto. Durante un año trabajó esa comisión de expertos, consultó a todo el mundo, escuchó todas las voces y finalmente elaboró ese producto que se discutió largamente en el Parlamento y finalmente se aprobó. Y veremos cuántos votos son los que al final recibe. Creo que esto es muy importante. Yo estoy convencido de que la decisión acerca de este plebiscito es más importante que la elección presidencial, porque creo que el Uruguay cambiaría mucho menos si ganaran Orsi o Delgado u Ojeda que si sale este plebiscito, que esto nos saca del trillo que venimos recorriendo desde 1985 a la fecha, por lo menos. Porque esto cambia radicalmente el modo en que ha funcionado el Uruguay. Ojeda dijo que era bolivariana y del infierno. ¿Compartís? Bueno, sí, yo agregaría kirchnerista, porque esto es una reforma kirchnerista, lo mismo que hizo el kirchnerismo en Argentina en el año 2008, 2009, que le agarraron la plata a las AFJP, que son las AFAP de acá, y se la dieron a la ANSES, que es el BPS de acá, ¿no? Le confiscaron la plata a los que habían ahorrado en las AFJP y se la dieron a la ANSES. Y estos quieren hacer lo mismo, confiscarle la plata a los trabajadores que la tienen en sus cuentas a su nombre en las AFAP y dársela a ese fideicomiso que administrará una persona pública, que habrá que crearla, no sabemos todavía cuál será, con un beneficiario que tampoco está establecido, porque ese es otro punto. Se habla de que los fondos van a un fideicomiso, sí, está dicho, y luego no se dice quién va a ser el beneficiario, es decir, ¿qué se va a hacer con esa plata? Eso no está dicho. Dice, la ley reglamentará esa disposición. Veremos, si llega el caso, qué dice la ley, quién va a ser el beneficiario de todo eso. Lo que está claro es a quién se la sacan, a quién se la confiscan. Se la sacan a los trabajadores que hoy la tienen depositada en cuentas a su nombre, que algunos hace 20 años que están ahorrando, que están desde el 96 poniendo la plata ahí. A esos le dicen, amigo, ahora esa plata ya no está más a su nombre, está en un fideicomiso. Bueno, si esto es así, si esto termina siendo así, no solamente esto tiene los impactos financieros, de todo tipo, económico, de los cuales se ha hablado mucho, hay un impacto jurídico de primera magnitud, que terminamos con la seguridad jurídica en Uruguay. Ya no está aquello que, bueno, si yo hago un contrato y
parto de la base de que mis derechos son estos y trabajo en función de esto, esto se va a respetar, y si me lo sacan me van a indemnizar, todo eso se termina. ¿Cuánto del contrato ese, porque es interesante lo que planteas ahí, ¿no? Que Uruguay tiene toda una tradición de seguridad jurídica que es muy importante. Después, no sé si viste que hace poco Arbeleche habló de consultas de inversores de afuera que están preguntando, viste, por este tema. Ahora, ¿cuánto pesa el contrato social y político también? La calle de Pou en campaña dijo que no iba a subir la edad de jubilación y después terminó subiéndola. ¿Fue un error eso? ¿Fue una mentira? No la sube la calle Pou, la sube la ley, ¿no? Que él promovió. Y no, sí, pero en definitiva es una decisión del Parlamento, una decisión por ley que resuelve un cambio en ese parámetro de la seguridad social que va a entrar en plena vigencia dentro de varios años, porque no se aplica desde ya. Esto va la aplicación en plenitud, ¿no? De esta. Sí, cambió, pero no se aplica de inmediato. Ahora, fue una respuesta a circunstancias insoslayables que están ahí, que son las pautas demográficas del Uruguay. ¿No las sabía antes? Saldain dijo que habló con él. Bueno, yo no tengo absolutamente ningún problema en decir se equivocó en decir eso en la campaña cuando lo dijo. No tengo ningún problema en decirlo. No recuerdo exactamente de qué manera lo dijo, en qué contexto, en qué circunstancias, pero asumamos que dijo yo no voy a cambiar esto. Bueno, si dijo eso, le erró, porque la realidad es la que es, la sabíamos desde antes. Tanto la sabíamos que el contador Astori, cuando era ministro de Economía del Frente Amplio, decía hay que reformar la seguridad social, esto hay que hacerlo, es una tarea indispensable para el próximo gobierno. Había una realidad que rompía los ojos, y es que demográficamente estamos como estamos. Cada vez nacen menos niños en este país. El año pasado nacieron 31.000 niños, hace 30 años habían nacido 58.000 y pico, caímos casi a la mitad. Si no fuera por la inmigración, la gente que llega, venezolano, dominicano, todas esas cosas, estaría disminuyendo la población en el Uruguay. Entonces, y por otro lado, cada vez aumenta la expectativa de vida. Entonces, cada vez los trabajadores activos van siendo menos, porque nacen menos niños, y cada vez los que cobran una jubilación, es decir, los pasivos van siendo más porque la expectativa de vida se prolonga. Eso es insostenible. Pero entonces, ¿por qué en campaña se dijo que no se iba a subir? Bueno, criticar todo lo que quieras a la calle Pou, yo no voy a defender eso. Lo que ante la realidad, ¿qué hacemos? Decimos, como la calle Pou dijo, entonces no cambiamos la ley y nos damos de frente contra la pared. Digo, mirá, esto hay que cambiarlo. Vamos a cambiarlo, y si querés criticar a la calle Pou por haber dicho lo que dijo, criticalo tranquilo. Yo entiendo que hicimos lo que teníamos que hacer, lo que desde hace años el propio Frente Amplio decía que había que hacer y no se hacía. Y acá encaramos y decimos, vamos a cambiar porque nos vamos a dar de frente contra la pared. Esto así no se puede pagar. Y hay que actuar cuando todavía tenemos tiempo de hacer un aterrizaje suave, hacer una reforma gradual que se va aplicando a través del tiempo y permite que todo el mundo se acomode a ese cambio en los parámetros. Ahora, vuelvo al espíritu original de la pregunta que yo hacía. ¿Qué dice del sistema político que ante una propuesta como la que se está manejando, y tomo lo que vos decías, la votación dividida, el tercio mayor que termina votando en una mesa representativa, que no tuvo estudios previos, que por lo que te manejaba tiene problemas de redacción la papeleta, que elimina la certeza jurídica, que va a comprometer el grado inversor, todas las cosas que venimos diciendo que en 20 años nos quedamos sin fondos, digamos, todo ese manantial de caos que se vaticina en caso de ganar la papeleta, que es lo que dice que el sistema político igual no logre que la intención de voto de los que están contra la reforma no sea más elevada de la que estamos viendo hoy, cuando ya llevamos bastante discusión sobre esto. Y bueno, lo que pasa es que el planteo es muy demagógico, es muy atractivo. Dice, no te querés jubilar a los 60 años, tener la tranquilidad de que te vas a poder jubilar, disfrutar más de la vida, estar con sus nietos, todas esas cosas que uno escucha, ¿no? Y además que te garanticen un mínimo, por lo menos el salario mínimo nacional. Eso de por sí es muy atractivo. Y al ciudadano común que está ocupado en sus cosas, que tiene la preparación que tiene o que no tiene, ¿qué le vas a venir con que vas a perder el grado inversor, que capaz que el inversor extranjero deja de venir acá? Es todo muy sofisticado, puede sonar muy lejano. Si mañana vos proponés en una enmienda constitucional, y no quiero darle la idea a nadie, pero digo, decir, vamos a bajar el IVA y no más de 10% de IVA, vas a ver cómo se abaratan tus compras, como si tuvieras ese día que hace el shopping, que no te cobra el IVA, como si lo tuvieras todos los días, te bajamos el IVA al 10%.
Es fantástico, ¿no? Entonces, haces una encuesta y un montón de gente dice, sí, yo voy a votar a favor de esto. Al otro día hay que cerrar el Estado uruguayo, ¿no? Pero digo, la propuesta es muy demagógica y es atractiva por ser demagógica. Cuando empezás a pensar en las consecuencias de eso, decís, esto nos lleva al abismo. Y por otro lado tenés que a los 1,5 millones de uruguayos, más o menos, un poco más, que tienen la plata depositada en las cuentas en las AFAP, les estás diciendo, mira, eso que vos ahorraste te lo vamos a confiscar. No es expropiar, porque expropiar es cuando vos pagás una justa y previa indemnización, como dice la Constitución. Acá no te indemnizan, acá la plata va al fideicomiso ese del cual el fideicomitente será el BPS y el fiduciario, es decir, el administrador será una persona pública a crearse y el beneficiario será no sabemos quién. Ese es un argumento efectivo para discutir la papeleta, porque la papeleta lo que dice es que en buen romance vas a mantener todos los derechos que tenías antes, o sea, no vas a terminar recibiendo una jubilación menor. Entiendo que hay algunas momentos donde podrías eventualmente perder el dinero, como por ejemplo en el momento de una herencia, una sucesión y qué pasa con los fondos en ese momento. Pero en líneas generales lo que dice la papeleta es no vas a perder derechos. Pero eso, ¿cómo se sostiene? ¿Qué argumentos hay atrás para decir, mira, y este resultado que te prometemos lo vamos a lograr de la siguiente manera, 2 puntos? Eso no está. Porque la jubilación a la que iban a acceder los que ahorran a través de las AFAPs es una jubilación cuyo monto no está determinado de antemano porque depende, entre otras variables, del resultado que tengan las inversiones que hacen las AFAPs, que son administradores profesionales de fondos previsionales, ¿verdad? Entonces hay un signo de interrogación en el futuro, ¿qué beneficio se va a obtener de esto? Si vos cortás con eso, porque decís, además la seguridad social no puede, ¿cómo es que dice? No es susceptible de lucro, no se puede hacer negocio con esto, cortás con las inversiones una vez que concluyan estas que ya están realizadas. ¿Cómo sabés qué resultado va a tener eso en el futuro? ¿No va a seguir habiendo un crecimiento en los dividendos, en los beneficios, producto de las colocaciones financieras de los fondos de las AFAP? No olvidemos que de estos más o menos 23.000 millones de dólares que se dice que hay hoy, la mitad es el resultado del ahorro directo y la otra mitad es el beneficio obtenido por las colocaciones financieras. Sí, de los 22.500 millones de dólares, que ahora son un poco más, pero que se venían manejando, son parte del ahorro de las AFAPs, en realidad fueron transferencias 9.000 millones de dólares. El resto tiene que ver con el resultado de los intereses obtenidos a lo largo del tiempo. Bien, entonces la reforma dice se va a continuar con las colocaciones hasta tu finalización, hasta su finalización. Después se termina porque estás diciendo que no puede haber lucro y no puede haber ahorro individual. Entonces, ¿cómo haces para decirle a ese que hoy está ahorrando en su cuenta, con el dinero a su nombre a la SAFAP, que sabe que su dinero está siendo colocado por administradores profesionales que saben dónde colocarlo para obtener una renta, un beneficio? Y que ese beneficio es importante por lo que acabas de decir, porque el monto de lo obtenido por ese concepto supera ya el monto del ahorro. Bueno, ¿cómo se puede decirle, mirá, vas a cobrar lo mismo, si no la vas a colocar esa plata? Bien. Ope, tenemos que hacer una tanda. A la vuelta, si te parece, te vamos a preguntar por la eutanasia. Algo que vos lideraste un poco en el Parlamento, generaste una conversación muy interesante, se terminó concretando en una ley que venía con mucho viento en la camiseta para salir y finalmente queda archivada, no se va a discutir en esta legislatura. Hacemos una pausa y a la vuelta hablamos de eso. Perfecto. Es fácil desviarse. Seguimos conversando con Ope Pasquet. Estaba leyendo este tuit que hizo Florencia Salgueiro de Empatía Uruguay, esta organización que promueve la eutanasia en Uruguay, la legalización de la eutanasia en Uruguay, y ponía: el proyecto de legalización de la eutanasia en Uruguay se archivará hasta el próximo periodo legislativo, y pone una columna del semanario Brecha que la tituló de una forma bastante sugerente: hemos muerto en la orilla, como diciendo, bueno, la eutanasia que quedó por el camino, hemos muerto en la orilla. Que vos, particularmente, ¿cómo describirías lo que pasó ahora con la eutanasia y su archivo hasta la próxima legislatura? Y bueno, yo experimento una gran frustración, ¿no? Porque tenía la expectativa, la verdad que tenía la expectativa de que esto se aprobara en esta legislatura. Y bueno, el subóptimo era que por lo menos se tratara, se discutiera y se votara. Ni una cosa ni la otra. Ni se aprueba ni se trata siquiera. Y eso me parece especialmente duro, ¿no? Difícil de asimilar, y creo que no deja bien al Parlamento uruguayo.
porque se puede estar en contra de la eutanasia, por supuesto, respeto las razones, las creencias de los que están en contra, pero por lo menos hay que adoptar posición públicamente, decirlo, poner la cara y decir, mire, yo estoy en contra de esto. Que fue lo que no hizo el Senado, que tiene el proyecto de estudio desde octubre del 2022, termina la legislatura y pese a reiteradas promesas de que se iba a tratar en algún momento un conato para tratarlo a fines del año pasado, después se dijo que no, porque la Comisión de Salud todavía tenía que recibir algunas delegaciones. Bueno, pasamos para este año, se pensó que en abril se podría tratar, después no había ambiente para abril, se dijo, bueno, pero en mayo sí, hubo un compromiso en determinado momento de tratarlo en mayo. Tampoco se cumplió con esto, porque ahí llegó lo que se dijo que era una recomendación de la presidencia, que era no tratarlo antes de la interna. Entonces, bueno, no hubo votos no hubo ambiente para tratar esto en el Senado antes de la elección interna, y después de la elección interna, bueno, habiendo pasado ya vencido todos los plazos, estando a la vista ya el fin de la legislatura, el senador de Ciudadanos, que era el grupo en el que en ese momento estábamos todos nosotros, Pablo Lanz, presentó una moción en el Senado para que el tema se tratara en la sesión del 13 de agosto. Presentó la moción en julio, o sea, un mes antes de la fecha que proponía, para que todo el mundo tuviera tiempo de prepararse, nadie pudiera decir que lo tomaban por sorpresa, para discutir un tema que estaba en la comisión desde octubre del 2022, no lo olvidemos, ¿no? Pero bueno, Lanz presentó esa moción y no tuvo los votos para ser aprobada. Solamente tuvo su propio voto y el del Frente Amplio, y los votos del Frente Amplio. Todo el resto votó en contra. Y bueno, y eso significó prácticamente el final de las chances del proyecto. El Comité Ejecutivo Nacional Colorado, que se había pronunciado en octubre del 2023, igual que la Convención Nacional del Partido Colorado, exhortando a sus legisladores a tratar el tema y a votarlo en el Senado, diciendo además expresamente, no les pedimos que voten ni a favor ni en contra, que cada cual vote según su conciencia, pero voten, discútanlo y voten. Bueno, y esas exhortaciones de nuestros órganos partidarios fueron desoídas. Y bueno, y después que se frustró ese intento... En particular ahí es el señalamiento hacia la senadora Carmen Sanguinetti, que era la otra que integraba la Comisión de Salud junto a Pablo Lanz, ¿no? No, Pablo Lanz no integraba la Comisión de Salud. Bien. La presidenta de la Comisión de Salud en este año es Carmen Sanguinetti, pero además hay otros dos senadores colorados, ¿no? Tabaré Viera y Germán Coutinho, que tampoco votaron la moción de Pablo Lanz. Entonces el Comité Ejecutivo reitera su exhortación. Después que fracasa la moción de Lanz, el Comité Ejecutivo reitera su exhortación porque quedaba un mes y poco. Porque si en ese lapso la Comisión de Salud finalmente producía su dictamen, su informe, y eso iba al plenario del Senado, se iba a discutir. Pero tampoco eso fue tenido en cuenta, esa nueva exhortación fue desoída también, y la Comisión de Salud no se expidió. Desde octubre lo tienen, desde el 2022, y no se expidieron, y termina la legislatura sin una decisión sobre este tema. Y frente a esto algunos dicen, bueno, no importa, porque la próxima legislatura... con más tiempo, bla, 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 bla. Digo, no es así, este razonamiento no es aceptable, porque esto no es como, reformar un código o una ley de otra materia, que uno dice, unos 6 meses más o menos no importa tanto. Acá es distinto, porque detrás de esto hay gente que está sufriendo, hay gente que probablemente se muera antes de que se instale la próxima legislatura. Entonces, a esa gente que no tiene ningún sentido decirle, cuando vos ya no estés, vamos a tratar este tema. Entonces es grave esto de no pronunciarse sobre esto. Yo insisto, yo respeto a los que están en contra, dicen yo no lo voy a votar, está bien, no se le puede imponer en esto el voto a nadie, es libre, cada uno vota según su conciencia, pero lo que digo es, por una cuestión de responsabilidad hay que pronunciarse, que fue lo que no hizo el Senado. Entonces por eso lo que yo experimento es una frustración en este sentido. ¿Y qué pasa con con haber desoído ese exhorto de parte de las autoridades del Partido Colorado? No pasa nada, esto lo juzgará la ciudadanía, la opinión pública. ¿Pensás que eventualmente, si cambia de gobierno y tenés un Frente Amplio con mayorías parlamentarias, puede cambiar esta situación o pensás que también termina empantanado eventualmente? No, bueno, yo quiero creer que una nueva configuración parlamentaria con legisladores no solamente del Frente, sino de los demás partidos, sobre todo del Partido Colorado, que tomen nota de todo esto, va a producir un cambio en el resultado.
¿Se ha coalicionado Frente Amplio cualquiera de los dos? Sí, yo creo que sí. Andrés Ojeda se ha pronunciado a favor de la eutanasia, así como también a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Y eso creo que es es el candidato que ganó la elección interna, eso tiene un respaldo popular importante. Yo creo que eso va a incidir. ¿Sabés si Delgado y Orsi se pronunciaron también o no se han pronunciado de este tema? Yo descuento que Orsi está a favor, todo el frente está a favor. Delgado no lo sé, no le conozco un pronunciamiento. Y la última capaz, Nico lo preguntaba un poco, ¿no? Pero entonces, ¿te parece que no es correcto ponerle nombre y apellido a esta tranca de la eutanasia a Carmen Sanguinetti? Fue más que ella. No, no es justo. Digo, no es solo ella. Insisto, los senadores colorados en este periodo son 4. El único que estuvo resueltamente a favor de esto fue Pablo Lanz, y como estaba en su momento Adrián Peña. Los otros senadores han votado en contra de esto y han actuado en contra de esto. Cuando presentaste el proyecto en los primeros días de marzo de 2020, estaba referido también a una situación personal que te había tocado vivir con Fernando Sureda, Sí. quien de hecho aparecía en la exposición de motivos del proyecto Sí. de ley. Recientemente se estrenó la película Hay una puerta ahí, de Juan y Facundo Ponce de León, donde se retratan las conversaciones que Sureda tuvo con un médico paliativista español en el último periplo antes de fallecer, donde de alguna forma los dos comienzan con sus posturas contrarias. Sureda pidiendo y promoviendo la eutanasia, ya habiendo dado varias notas a propósito de este tema, y el médico paliativista con la posición que tienen habitualmente los médicos paliativistas de ser en principio contrarios a la eutanasia. ¿Qué te pareció la película? Me pareció muy, muy buena, no desde el punto de vista cinematográfico, no soy quien para evaluar eso, pero como testimonio, muy, muy fuerte, me pareció conmovedora realmente. Así lo sentí, así lo viví. Y me pareció muy... el desempeño profesional del médico español me pareció realmente excelente, lograr el diálogo que él logró con Sureda en esa situación y a la distancia, además, porque todos dialogan a través del Zoom, ¿no? De Internet, en plena pandemia. El español quería venir, no podía porque estaban restringidos los vuelos por la pandemia. Y logra a través del Zoom establecer una comunicación profunda, muy, muy cordial con Sureda, y hablar, digamos, con toda franqueza, con toda crudeza de la situación de Sureda, de lo que tenía por delante, de lo que podía esperar, todo eso. Y ese médico que estaba prestando cuidados paliativos, en la asistencia psicológica de quien estaba próximo a la muerte, no habla en contra de la eutanasia. Dice que cree que tiene que existir las dos, los cuidados paliativos y la eutanasia, que son dos cosas distintas, pero está bien que se puede elegir. Lo que dice sí es que a su juicio la eutanasia no tiene por qué practicarla un médico, que lo puede hacer cualquier persona, que no tiene por qué ser un médico, pero no se pronuncia en contra de la eutanasia. Y Sureda se mantiene hasta el final opinando a favor, cosa que a mí me transmitieron cuando poco después del deceso de Sureda sus propios hijos, que no veía que papá no apeló a la eutanasia, tampoco hubiese podido hacerlo, pero nos dijo a nosotros que seguía apoyando tu proyecto, que esperaba que eso llegara a ser ley, etcétera. Así que en eso no hubo ningún pronunciamiento en contra de la eutanasia, pero hubo una prestación de asistencia espiritual, diría, realmente conmovedora, ¿no? Bien. Ope Pasquet, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación, con mucho gusto. Muchas gracias. Fácil desviarse.